Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Me divorcié de mi marido porque pensé que podía conseguir a alguien mejor que él, pero no fue así. Ahora, con 41 años, estoy sola y mi exmarido está felizmente casado con otra mujer. Cuando estaba en mis 30 y pocos años, tomé la decisión de divorciarme de mi marido. Mirando hacia atrás, parece un sueño. Éramos jóvenes y estábamos enamorados, todo iba bien. No tuvimos discusiones significativas ni problemas monumentales que nos separaran. Los desafíos vinieron después de tener a nuestro hijo, y fue entonces cuando las cosas empezaron a desmoronarse. Como madre que se quedaba en casa, me enorgullecía de criar a nuestro hijo, pero también esperaba más de mi marido. Quería que participara en las tareas domésticas y en la crianza de nuestro hijo. A pesar de trabajar a tiempo completo, él siempre estaba dispuesto a ayudar y no puedo culparlo por eso. Pero con el tiempo, empecé a exigir cada vez más de él y pude ver la luz en sus ojos comenzando a apagarse. Solía tenerlo en la palma de mi mano, sabía exactamente cómo manipular situaciones para conseguir lo que quería y aproveché ese poder. Pero eventualmente, él se cansó de eso y las amenazas de divorcio, que antes eran vacías, se volvieron muy reales. Recuerdo el día en que le dije que quería el divorcio. Él me miró con dolor en los ojos, diciendo que sabía que el bebé nos estaba estresando y que quería hacer que funcionara, pero en ese momento, a los 30 años, me sentía invencible. Había perdido el peso que gané durante el embarazo y todavía me sentía bonita. Yo creía que podría encontrar a alguien mejor que él. Así que lo dejé, llevándome a nuestra casa en el divorcio y compartiendo la custodia de nuestro hijo. Avance rápido hasta hoy, tengo 41 años y sigo soltera. Mi exmarido también tiene 41 años y está felizmente casado con una mujer deslumbrante de 31 años. Ellos tuvieron a su hija hace 3 años y cada vez que los veo juntos, me duele el corazón. Él compró una casa nueva y mi hijo adora pasar tiempo con su otra familia. Eso me da celos. Sigo pensando que ella lo tiene todo, ella se llevó a mi marido y a mi hijo, y hasta la vida que solía tener. Ahora todo lo que tengo es nuestra antigua casa llena de recuerdos de lo que solía ser. A los 41 años, la vida se ve diferente. He ganado peso, las arrugas han dejado sus marcas y la soledad es mi compañera constante. He intentado salir con alguien, pero solo he tenido relaciones a corto plazo que nunca evolucionaron a algo más. Los hombres simplemente parecen no querer una mujer como yo, especialmente con un niño. Me molesta ver cómo los hombres con hijos encuentran el amor fácilmente. Ya no soy feliz. Desearía poder volver a mis tiempos más jóvenes y cambiar lo que hice, pero ahora todo lo que tengo es arrepentimiento por las decisiones que tomé hace más de 10 años. Trabajo en un empleo que ahora parece sin sentido, comparto la custodia de mi hijo, viendo cómo se va para pasar tiempo en la casa de mi exmarido con su nueva y hermosa esposa a su lado. Me siento sin valor, como algo desechado. Mi terapeuta ha tratado de ayudar, alentándome a encontrar la felicidad en las pequeñas cosas, como un cambio de imagen. Intenté cambiar mi peinado, pero cada vez que me miro al espejo me recuerda que no importa lo que haga, sigo pareciendo una mujer de mediana edad. A veces me siento rota. Desearía haber sido una mejor esposa todos esos años atrás. Sé que muchas personas hablan sobre las ventajas de estar sola y soltera, pero sinceramente, esta no es la vida que desearía ni para mi peor enemigo. Comentarios. U/anónimo. Vaya egoísta que fuiste. Tu esposo te amaba y quería que funcionara, pero tú solo pensabas en ti misma. Lo desechaste como si fuera basura cuando ya no te convenía más. Ahora tienes lo que mereces. U/anónimo 1. Tu historia me revuelve el estómago. Desde el principio estuvo claro que tu matrimonio giraba en torno a tus deseos y caprichos. Manipulabas situaciones para salirte con la tuya y disfrutabas tener el control sobre tu esposo, como si fuera un juguete para tu disfrute personal. Él intentó ser un buen padre y esposo trabajando, ayudando en casa y con el bebé cuando podía, pero tú lo menospreciaste exigiendo siempre más y más, hasta que literalmente viste la luz apagarse en sus ojos. ¿Y te sorprende? Lo agotaste emocionalmente con tus constantes demandas, amenazas de divorcio y menosprecios. Cuando decidiste dejarlo, ni siquiera tuviste la decencia de trabajar en el matrimonio.
En vez de eso, te aprovechaste de la situación para quedarte con la casa y la custodia compartida del hijo al que también le arruinaste la familia. Todo porque a tus 30 años, te creías invencible y pensabas poder conseguir algo mejor. Tu esposo era un buen hombre que te amaba y quería que las cosas funcionaran, pero tú lo desechaste como si fuera basura, sin miramientos ni agradecimiento por todos sus esfuerzos y sacrificios. Solo pensaste en tu vanidad, en tu ego y en perseguir la fantasía de que merecías algo mejor. Ahora, más de una década después, cuando la realidad te golpeó en la cara, te lamentas y quieres arrepentirte. Pero ya es muy tarde. Debes cargar con las consecuencias de haber sido una esposa manipuladora, egoísta y desconsiderada que destrozó a su familia por un capricho. Sinceramente, me cuesta tener empatía por alguien tan centrada en sí misma. /Anónimo 2. Veo muchos juicios de valor en los comentarios sin conocer realmente los detalles de la situación. Como mujer, la OP tenía todo el derecho a buscar su propio camino hacia la plenitud y realización personal. Ninguna mujer debería sentirse atrapada en un matrimonio que ya no le hace feliz. Quizás cometió errores en el pasado, pero eso no la convierte en una mala persona. Todas merecemos sentirnos plenas y realizar nuestros propios sueños sin tener que justificarnos ante nadie. En lugar de criticarla, deberíamos empatizar con su situación y apoyarla a encontrar su camino de nuevo con compasión. /Anónimo 3. ¿En serio vas a defender el proceder totalmente egoísta e inmaduro de esta mujer? Ella admitió que desechó a su esposo como basura solo porque en su vanidad creía poder conseguir algo mejor a sus 31 años. ¿Cómo puedes justificar ese comportamiento dañino? La libertad de buscar la felicidad no es carta blanca para pisotear y destrozar a otros en el proceso. Este pobre hombre la amaba, trabajaba, ayudaba en casa y con el hijo todo lo que podía. ¿Y cómo se lo pagó ella? Con manipulaciones, amenazas de divorcio constantes hasta que finalmente lo dejó arruinando su familia porque se creía invencible. ¡Qué falta de respeto y consideración! Excusarla diciendo que el esposo no cumplió sus necesidades es una suposición difamatoria sin fundamentos. Ella misma reconoce que no tenían grandes problemas y que todo se fue al traste por sus caprichos y falta de madurez. En lugar de siempre defender a la OP sin importar qué, deberíamos juzgar las acciones por lo que son. Lo que hizo esta mujer fue dañino, egoísta y le arruinó la vida a su familia pensando tontamente que algo mejor le esperaba. Ahora carga con las consecuencias y en vez de responsabilizarla, la estás avalando. Es inaceptable. /Anónimo 4. Manipuladora, egoísta, superficial, la lista sigue. Solo pensabas en tu propia vanidad en vez de en tu familia. Espero que esto te sirva de lección sobre valorar lo que tienes antes de que sea demasiado tarde. /Anónimo 5. Estoy profundamente indignada con todos estos comentarios atacando a la OP por desechar a su esposo. ¿Acaso no tenía derecho a buscar su propia felicidad? La obsesión por culparla demuestra exactamente por qué tantas mujeres se sienten atrapadas en matrimonios infelices. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.